y más de mí. Apocalipsis en el capítulo 3. Y en el nombre del Señor Jesucristo leamos versículo 1 y 2, dice así la palabra. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, nos muestra este mensaje que fue dirigida a una de las 7 iglesias en Asia. Esta vez fue para la iglesia en Sardis, como dice aquí la Escritura. Las 7 iglesias de Asia, hermanos, son las 7 etapas que ha vivido la iglesia desde el día en que nació, en el día de Pentecostés, hasta la actualidad. Estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea, en el último tiempo, hermanos. Pero las 7 iglesias no solamente nos muestran las 7 etapas que la iglesia ha vivido sobre esta tierra, sino que también nos muestra las 7 actitudes que tiene la iglesia delante de Dios. Me llama la atención una palabra en estos versículos leídos. Estamos en estas reuniones de acción de gracias a Dios por otro año más de oración de nuestras hermanas que se congregan los días lunes para buscar al Señor en oración. Es un trabajo, hermano, es un servicio, es una obra que el creyente hace para su Señor. Me llama la atención, le decía, una palabra en estos versículos leídos. A cada iglesia el Señor dice: yo conozco tus obras. A cada iglesia, hermano. Hay 2 formas como un creyente trabaja en la obra del Señor. Por ejemplo, dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10 en adelante, cada creyente, hermano, está edificando en esta vida. Una obra, hermano, es una edificación que el creyente hace. Y la Biblia dice que el creyente en esta vida puede edificar plata, oro y piedras preciosas. Como también el creyente puede edificar madera, heno y hojarasca. Pero que este trabajo se va a declarar hasta en el día de Jesucristo o en el tribunal de Cristo. Yo he escuchado a algunos que dicen que cuando un hermano es cortado en la comunión, su obra se quema. Ni una obra ha sido juzgada todavía. Las obras de los creyentes serán juzgados hasta en el tribunal de Cristo. Y el fuego va a declarar la obra de cada creyente, hermano. El fuego probará la obra de cada creyente. Si el creyente edificó oro, plata, piedras preciosas, o edificó madera, heno, hojarasca, dice la Escritura, el día lo declarará. Pero el Señor dice: yo conozco tus obras.
creyente se muere, hermano. ¿Cuántos hermanos ya han muerto? Pero el sabio dijo cómo trabajar. Sus obras están en la mano de Dios. Lo hizo con amor, lo hizo con odio, no lo saben los hombres. Nadie lo sabe, hermano. El creyente trabajó con amor o trabajó por envidia, con odio. ¿En qué circunstancias de la vida el creyente trabajó? Nadie lo sabe, hermano. Eso está en la mano de Dios. Pero el Señor dice, yo conozco tus obras. Pero le decía, esta palabra me llama la atención. Quiero mostrarle en este segundo mensaje la parte que dice, tienes nombre que vives, pero estás muerto. ¿Por qué el Señor dice esta palabra a la iglesia? Tienes nombre en que vives, pero estás muerto. Sé vigilante, dice el Señor, afirma las cosas que están por morir, porque tus obras no son perfectas delante de Dios. ¿Por qué? Porque tienes nombre que vives y estás muerto. Esa palabra quisiera mostrarle con la ayuda del Señor, hermano. ¿Por qué el Señor le dice a la iglesia, tienes nombre que vives y estás muerto? Dice la Escritura. Efesios, leamos lo que dice la palabra. La carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo es el capítulo 2 y versículo, leamos el 4 y el 5, dice la Escritura. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tienes nombre que vives y estás muerto. El apóstol dice acá, Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, Él nos dio vida estando nosotros muertos en delitos y pecados. ¿Se acuerda cuando el Señor resucitó a Lázaro? No estaba ya 4 días sepultado. Sus hermanas decían, Señor, hiede ya, el cuerpo ya está corrompido, el cuerpo ya está descompuesto, hiede ya, Señor. Pero el Señor resucita a Lázaro, hermano. Estando muerto Lázaro, Dios le da vida. Así estábamos nosotros en el pecado, hermano. Nosotros estábamos muertos para Dios, una vida inactiva para Dios. La Biblia dice que no había Dios en ninguno de nuestros pensamientos, porque estábamos separados de Dios, estábamos lejos de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Y estando muertos en pecados, Él dice la palabra, cuando nos convertimos, Él nos dio vida, hermano. El escritor a los Hebreos lo llama el poder de una vida indestructible. Es la que nosotros tenemos ahora, hermano. Tenemos el poder de una vida indestructible, que estando muertos en pecados, Él nos dio vida, dice la Escritura. Pero el Señor dice, tiene nombre que vives. Yo te he dado vida, dice el Señor. Yo te he dado vida, dice el Señor. Tiene nombre que vives, pero estás muerto, dice el Señor. ¿Por qué causa, oiga, hermano? Un muerto, hermano, nadie le llama la atención un muerto. Han muerto nuestros seres queridos, hermano, familia. Pero por mucho que queramos al que murió, hermano, nadie lo puede tener mínimo una semana en la casa. No, hermano.
el cuerpo se descompone, se corrompe. Hay asambleas, hay lugares, hermano, y hay asambleas donde logran velar todavía 2 noches a un muerto, hermano, ¿sí? Yo les digo a los hermanos, no mueren en Comalapa, hermano. Si uno logró morirse a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 2 de la tarde ya lo están enterrando a uno, ¿sí? Lo velan a uno. Si muere uno por la tarde y por la noche, tiene chance a uno que lo velen todavía, pero si alguien muere a las 3, 4, 5 de la mañana, 3 de la tarde ya lo están sepultando a uno, ¿sí? Oye, la historia de unos hermanos que vinieron a traer un cuerpo aquí a la capital. Murió el hermano, lo pasaron al INASI, le hicieron todo el trabajo correspondiente, trasladaron el cuerpo del hermano a su lugar, pero es que la policía, hermano, lo detuvo y comenzó a investigar, a chequear todos los papeles, los documentos del muerto. Y le dijeron a los hermanos, este muerto no va a pasar de acá. ¿Por qué? Aquí falta una firma. Y por cuanto hace falta una firma, el cuerpo no puede pasar. Y los hermanos van a rogar y van a suplicar, por favor, déjenos pasar, ya la familia nos está esperando. La familia quiere sepultar ya este cuerpo, que por favor, y nosotros traemos hambre, estamos cansados, desvelados. No se puede, no se puede y no se puede. Dice que don Justo Cacoc le dijo a la policía, el que no puede pasar acá es el muerto, es el cadáver. Entonces, mientras vamos a ir a comer nosotros, vamos a ir a descansar un poco y vamos a avisar a la familia que hace falta una firma para mientras el cuerpo se quedará con ustedes. Así dijo don Justo a la policía. Dijo la policía, ¿para qué queremos nosotros un muerto? Mejor llévenselo, ¿verdad? Un muerto, hermano, un muerto, a nadie le llama la atención. Un muerto, hermano y hermana, a nadie le llama la atención. Nadie le apetece tener un muerto en su casa, no. Por tanto que se quiere a una persona, hermano, que falleció, le decía, somos conscientes, tal vez 24 o hasta 36 horas, lo retenemos, hermano, y ahí se sepulta ese cuerpo, hermano, porque está por descomponerse, hermano, está para dar un mal olor. Pero el Señor dice, yo conozco tus obras, tienes nombre que vives y estás muerto. Pero ¿por qué es ese mensaje de Dios a la iglesia, hermano y hermana? Tienes nombre que vives, yo te he dado vida, ya no eres un muerto, dice el Señor. Yo te he dado vida, tienes nombre que vives, pero estás muerto. Hay causas, hermano, y miremos la primera. Romanos, leamos lo que dice la Escritura. Romanos, en el capítulo que vamos a leer, carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo, es el capítulo 8 y versículo, es el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse de la carne es muerte, oiga, hermano. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, dice la palabra. Porque el creyente le dice a la iglesia, tienes nombre que vives y estás muerto. Porque Dios mira, Dios conoce a la iglesia, que muchas veces, hermano y hermana, nos ocupamos solamente en la carne y no nos ocupamos de las cosas del Espíritu, hermano. Es que el creyente, hermano, tiene una lucha sobre esta tierra, porque tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza adámica, pecaminosa, que está viciado con los deseos engañosos del pecado, y tenemos la naturaleza divina, donde está implantado el Espíritu Santo y el
deseo del Espíritu con la carne, hermano, es una lucha, hermano. La carne y el Espíritu se oponen para que el creyente no haga la voluntad de Dios, hermano. La Biblia dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensa el creyente solo en las cosas del Espíritu, dice la Escritura. Y de lo que el creyente piensa, hermano, donde está colocado el corazón del creyente, a eso se ocupará el creyente. Si el creyente piensa en la carne, solo en las cosas de la carne, hermano, se ocupará el creyente. Pero si el creyente piensa en las cosas del Espíritu, se ocupará en las cosas del Espíritu, la cual es vida y es paz, dice la Escritura. Iban dos hermanos de viaje, se fueron a unas reuniones, iban pasando pueblos, aldeas, caseríos, y uno decía: mire, hermano, qué bonito pueblo, aquí cae bien una farmacia, decía el hermano. Yo miro que no hay farmacia, aquí cae bien una farmacia, una venta de medicina. Sí, ¿verdad?, decía el otro. Sí. Pasaron a otra aldea, dice, hermano, que aquí está bueno colocar una zapatería, decir, una zapatería está bien acá, hermano, aquí funciona un negocio de zapatería. Llegaron a otro lugar, hermano, aquí funciona un negocio de ferretería, hermano. Aquí él va de volar ojo, hermano, ¿dónde iba a colocar una su zapatería, una su ferretería, una su farmacia, una su venta de ropa? Mientras del otro que regresa decía: mire, hermano, esa cancha de básquetbol y ese domo que está ahí, aquí no hay sala, hermano, sería bueno venir a predicar el evangelio una vez acá. Hay mucha gente, ¿sí? Uno estaba viendo dónde colocaba su ferretería, su farmacia, su venta de zapatos. El otro venía viendo dónde se podía predicar el evangelio. ¿Se da cuenta, hermano? Hay creyentes, hermano, que están centrados solo en la carne. Y cuando el creyente se ocupa en la carne, la Biblia dice que es muerte, hermano. Esta carne y sus pasiones en nuestra vida generan muerte en nuestra vida, hermano. Esta muerte que habla la palabra es la inactividad del creyente, hermano. Es la inactividad del creyente en la obra del Señor. Un muerto, hermano, es un cuerpo inactivo, un cuerpo que no trabaja, un cuerpo que no funciona. Es lo que dice la palabra, hermano. Cuando el creyente se enreda en las cosas de la carne, solamente piensa en las cosas de la carne, hermano. Hermano, vamos a conferencias, hermano, vamos a reuniones especiales, hermano, hagamos conferencias, hagamos reuniones especiales, vamos a la oración. El creyente, hermano, no tiene tiempo para la oración. El creyente no tiene tiempo para cantar, no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para perseverar, porque el creyente solamente piensa en las cosas de la carne, y eso hace al creyente que tenga una vida muerta delante de Dios, hermano. Tienes nombre que vives, pero estás muerto, dice el Señor. Pero el creyente que se ocupa y el Espíritu, hermano, un creyente que se ocupa y el Espíritu se acuerda del Señor Jesús, hermano. La Biblia dice que Jesús, después de que Él fue bautizado, fue llevado, fue guiado, fue impulsado por el Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto, donde el Señor oró y ayunó 40 días y 40 noches. Se acuerda también de Simeón, guiado por el Espíritu Santo. El hombre, impulsado por el Espíritu Santo, fue llevado al templo, dice la Escritura. Los santos hombres de Dios inspiraron la palabra de Dios siendo guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo impulsa, guía al creyente para orar, para perseverar, para cantar, para evangelizar, para trabajar. Es un creyente que está activo para Dios, hermano. Pero el creyente que se
ocupa en la carne, la Biblia dice acá, hermano, porque el ocuparse de la carne es muerte, dice la Escritura. Podemos ampliarnos más en esa frase, hermano. Yo les conté, hoy que ya se acerca el tiempo de la política, hermano, ¿sí? ¿Qué problemas ha dado la política a la iglesia? Hay hermanos que reparten volantes de sus partidos donde ya están afiliados. Nunca repartieron un tratado, pero están repartiendo afiches por ahí, ¿verdad? Nunca llegaron a pintar la sala, pero hoy están pintando casas, postes con sus partidos. Tiene nombre que vive, pero está muerto, hermano. ¿Sí? Está activo para el mundo, activo para la carne, pero está muerto para su Señor. Y el Señor a nosotros nos dio vida, hermano, para que le cantemos, para que le busquemos, para que le adoremos, para que le sirvamos. Para eso el Señor nos dio vida. Pero la palabra dice, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, eso sí es vida y es paz. Terminemos porque el tiempo me mata. Santiago, leamos lo que dice la Escritura. Santiago, la epístola que escribió Santiago, capítulo que vamos a leer. Leamos lo que dice la Escritura, es el capítulo 2 y versículo es el versículo 20, dice así: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Oiga esta otra palabra, hermano. Porque el Señor dice, tienes nombre que vives, pero estás muerto. La fe en nuestra vida, hermano, es una de las virtudes del Espíritu Santo. Todos los creyentes tenemos fe. Hay una mala expresión en nosotros, si hablamos en particular, decimos el hermano no sana porque no tiene fe. Los hermanos, si hablamos en congregacional, los hermanos no hacen una conferencia porque no tienen fe. Todos tenemos fe, hermano. En algunos la fe crece, aumenta, desarrolla, y en otros la fe, como dice aquí la palabra, está muerta. Ahí está la fe en el creyente, pero su fe está muerta, fíjese, hermano. Santiago, por el Espíritu Santo, comienza a describir esta vez: una fe sin obras está muerta. No habla de la salvación, porque algunos lo interpretan así. Ya ve que por fe nadie es salvo, hay que hacer una obra, porque la fe sin la fe sin obras es muerta. No habla de la salvación, habla de la fe de un salvo o de un creyente, hermano. Una fe sin obras está muerta, dice la Escritura. Alguien puede decir, yo tengo fe, y otro dice, yo tengo obras. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mis obras por mi fe, dice Santiago. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No te das cuenta que la fe de Abraham se perfeccionó por las obras cuando él ofreció a su hijo sobre el altar? ¿No ves que la fe de este hombre llamado Abraham se perfecciona mediante las obras, de tal manera que una fe que no tiene obras está muerta
en sí misma, dice la Escritura. Los creyentes, hermano, podemos decir que tenemos fe. Yo me acuerdo, hermano, cuando se construyó la sala allá con nosotros. Algunos conocen la sala en Comalapa. Algunos decían, echemos una sola terraza, se hace, o no, con palco, decían los, no, terraza, una terraza nada más, con palco, decían otros. Al fin prevaleció hacer la terraza, la sala con palco. Y el arquitecto, cuando llegó, él nos dio un dato, hermano, que en 2 millones se iba a hacer la sala. Y todos nos espantamos al oír, aunque llevó más de 2 millones la construcción de la sala, pero nos espantamos cuando oímos 2 millones, ¿sí? Ay, ¿en qué problema nos metimos? Decían los hermanos, 2 millones. ¿Dónde van a tener ese dinero, hermano? Y un hermano decía, por fe, hermano, por fe y por fe. Se terminó de construir la sala y el hermano decía, por fe se hizo la sala en Comala, pero él ni un centavo invirtió y ni un día dio de trabajo en la sala. Por fe dijo que se iba a hacer la sala, pero no dio ni un centavo de ofrenda, no dio ni una hora de trabajo. Puede llenarse la boca y decir que tiene fe, pero su fe está muerta. Oye, hermano, su fe está muerta. Tenemos fe a que la gente se convierta, pues si no lo invita usted, su fe está muerta, fíjate, hermano. Tengo fe que los vecinos se van a convertir al Señor. Yo tengo fe, creo que Dios tiene poder para tocarlo, pero si no invita a la gente, tiene que tener obras su fe, hermano. ¿Sí? La fe tiene que tener obras. Así dice la palabra, porque una fe sin obras, esa fe, dice la Escritura, está muerta. Usted está viendo, hermano, el ejercicio, el trabajo de las hermanas de esta asamblea de la zona 3. ¿Qué cosas, hermanos, tienen en el corazón estas mujeres? Y su fe las impulsa para buscar al Señor en oración, hermano. Las mujeres, hermanos, dejan a su familia, dejan sus necesidades para buscar al Señor, hermano. Tal vez tienen un negocio y dejan cerrado el negocio, dejan cancelado un negocio, un trabajo para venir a buscar al Señor en oración. Eso se llama obra de fe, hermano. Oiga, hermana, eso se llama obra de fe. Pero la palabra dice que una fe que no tenga obras, esa fe está muerta en sí misma. El creyente puede decir que tiene fe, pero si no trabaja, no tiene obras, tiene nombre, que vive, pero está muerto, dice el Señor. Hermanos y hermanas, sé vigilante y afirma, porque si nos ocupamos en la carne, hermano, hay cosas que están a punto de morir y se desvanecerán por completo. El Señor dice, sé vigilante, vela, y afirma las cosas que están por morir. Y si afirmamos las cosas que están por morir, si despertamos nuestra vida, si activamos nuestra vida para la obra del Señor, hermano, nuestras obras y nuestros trabajos serán perfectos delante de Dios, hermano. En esta hermosa mañana damos gracias al Señor por estas palabras que nos ha hecho escuchar y que Él la bendiga en nuestros corazones.